Muy bien, muy buenas tardes. Hoy 18 de noviembre de 2025 tenemos nuestra sesión síncrona correspondiente al módulo 2, pensamiento complejo en red y rizomático de nuestra unidad curricular de aprendizaje, pensamiento complejo para la argumentación. Bien, entonces, dentro de la propuesta que les había hecho hace un momento, la idea es entonces que dediquemos estos primeros minutos a revisar lo que ocurrió en nuestras actividades del módulo anterior. En este caso, que platiquemos de nuestro foro integrador de aprendizaje. Bien, miren, nuestro foro integrador de aprendizaje del módulo 1, la realidad como un sistema complejo, llevó por nombre la complejidad social frente a la tecnología. Y el propósito del foro era incentivar en ustedes la capacidad de análisis y de reflexión crítica sobre la realidad a través de los principios del pensamiento complejo, ¿no? Tomando como caso de estudio Ciudad Solar. Hay algunos elementos que debemos dejar muy claro para que en las actividades subsecuentes, tanto las tareas auténticas como la misma participación en los siguientes foros de reforzamiento del aprendizaje, ustedes puedan tener la capacidad de realizarlas no solamente con suficiencia, sino además con toda la comprensión, no solo de los contenidos, sino de la intención de generar en ustedes cambios en las formas en que analizan su realidad. Y estamos hablando del ámbito profesional para quienes ya trabajan, del ámbito familiar y, por supuesto, del ámbito estudiantil, ¿no? O sea, y en general en todos los aspectos de su vida. Bien, entonces, el primer, los primeros elementos a considerar es que cuando hablamos de sistemas sociales, complejos, no debemos de perder de vista que cuando hablamos de sistemas, hablamos de un algo que está constituido por varios elementos o componentes, o todavía más coloquialmente, que tienen varias partes, ¿no? Entonces, ese sistema con sus varios componentes o elementos o partes, es un sistema que está abierto a la comunicación o a la interacción con otros sistemas. No es un sistema aislado, ¿no? Entonces, hay relaciones, hay interacciones entre los componentes del sistema a nivel interno, pero también hay relaciones e interacciones con los componentes de sistemas externos. Y eso es lo que va generando, lo que va construyendo esta estructura compleja en el espacio de las relaciones y de las interacciones, ¿no? La forma en cómo se dan estas relaciones, causa-efecto, o las interacciones, causa-efecto, realimentación, retroalimentación, recursividad, bucle, un nuevo ciclo, ¿no? Entre las mismas causas y en los mismos efectos. Todos estos elementos, por cómo se den, cómo se muevan, van delineando la estructura del sistema. Nos lo podemos imaginar como un juego de Legos, como cuando hacemos un rompecabezas tridimensional o cuando estamos pensando en las interacciones de un sistema social, ¿no? Y vemos cómo nos relacionamos las distintas personas, qué tipo de interacciones tenemos, si son de tipo afectivo, profesional, de generación de conocimientos,
de servicios, o sea, todo el tipo de interacciones, que llevamos a cabo, ¿no? Entonces, en nuestra actividad, todos estos elementos están relacionados con el pensamiento complejo, con los principios del pensamiento complejo. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que dar respuesta a 2 preguntas. La primera pregunta hacía referencia a cómo impactan las diferencias culturales y socioeconómicas para la adopción de nuevas tecnologías limpias. Y la gran mayoría, por no decir que prácticamente todos, redujeron a hablar de las diferencias, hablando solo de una parte de esas diferencias, ¿no? Hablando de las comunidades marginales, vulnerables o con poco acceso a recursos, los que fueran, no solamente económicos, ¿no? Y quienes hablaron también de las diferencias culturales, quienes lo trajeron a colación, em, consideraron, en su mayoría, que hay comunidades que son más renuentes al cambio por sus tradiciones, por sus creencias, por su cosmovisión. Y en parte, ambas posturas son ciertas. Es verdad que así ocurre, pero no es el único caso que se da. Ahí estuvo la gran omisión al hablar de las diferencias. No hablamos, no consideramos qué pasa con las personas que forman parte de sistemas sociales o que están en comunidades dentro de un sistema social con un mayor acceso a recursos. ¿Por qué es más fácil la adopción de las tecnologías? Eso no se lo preguntaron y tampoco lo plasmaron en sus respuestas. Igual, ¿qué pasa con las otras comunidades también vulnerables que sí quieren adoptar tecnologías limpias? Porque evidentemente que hay una deficiencia en las señales de Internet, evidentemente que hay una brecha tecnológica, eso no se está cuestionando, pero no todo es estático. La brecha tecnológica existe, sí, pero también existe la masificación de las tecnologías de la comunicación. Evidentemente, esa consideración puede ser que para ustedes sea difícil de asumir o de ver si nunca han estado en contacto con comunidades culturalmente distintas a la nuestra, a nos asumiéndonos como una comunidad mestiza, eh, clase media, ¿no? Trabajadora. Entonces, solo para que tomen en cuenta que cuando le pregunten a la inteligencia artificial, le pregunten adecuadamente. No quiere decir, yo no tengo ningún problema en que usen o no usen la inteligencia artificial. Si la saben usar, van a tener muchos avances en su aprendizaje. Si no la saben usar, pues solamente vamos a generar como una mayor dependencia a lo que la inteligencia artificial diga y difícilmente tendremos las habilidades y las competencias para sumarnos sin la inteligencia artificial a un entorno laboral formal, del que demos cuenta a partir de nuestro egreso de esta licenciatura, ¿no? Y esa es una parte que solo a ustedes compete asumir y decidir. Por eso, eh, usen la inteligencia artificial, sepan cómo usarla, úsenla como herramienta, no como
quien les resuelve las tareas y asuman éticamente, como estudiantes de una licenciatura, la responsabilidad de su formación, ¿sí? Hay también hubo también personas que no solamente hablaron de las dimensiones obvias, ¿no? La dimensión cultural, la dimensión educativa, la dimensión tecnológica, la dimensión social y económica del sistema. Hubo también quienes hicieron un ejercicio de vincular cómo se manifestaban estas relaciones entre las distintas dimensiones con los principios del pensamiento complejo. Entonces, por el momento, en esta primera entrega de actividades, en este arranque de actividades de nuestra UCA, en general nos fue bien a todas y todos. Me fue bien a mí revisándoles, les fue bien a ustedes siendo revisados y revisadas de sus reflexiones. La mayoría tuvo un adecuado nivel de, de análisis y de elaboración de sus argumentos. Hay por ahí 2, 3 personas que tienen unas pequeñas confusiones, pero que espero que con la retroalimentación que hicimos de sus trabajos puedan subsanar esas deficiencias o confusiones iniciales. Dicho lo anterior, si alguien quiere hacer algún comentario, adelante. Tienen ustedes la palabra. Y si no quieren hacer ningún comentario, pues podemos continuar. Bien, voy a abrir el chat para leer lo que están diciendo. Dice Guadalupe, noté algunas participaciones con inteligencia artificial y fueron bien evaluadas. Lo comento con mucho respeto. Sí, Guadalupe, lo sé. Ahí yo estoy asumiendo la responsabilidad. O sea, yo sé que hicieron la tarea con inteligencia artificial, porque hubo más de 5 personas que respondieron lo mismo. Pero en este nivel de licenciatura, no puedo yo asumir como su docente y menos como su docente en línea la responsabilidad de lo que ustedes entregan como tarea. Yo debo confiar porque estoy tratando con personas adultas. Por eso yo ahora se las regreso a ustedes. Ustedes son, como estudiantes, quienes tienen que asumir éticamente la responsabilidad de su formación. Entonces, por esta ocasión, por eso también digo, por esta ocasión nos vamos a ir bien calificados todos, porque estamos iniciando y estamos con el mejor ánimo de ser propositivos y proactivos, no con el ánimo de castigar. Entonces, asuman ustedes esa responsabilidad de su formación, pregúntenle a la inteligencia artificial y también pregúntense ustedes. Uno se da cuenta como docente si en su proceso de reflexión han logrado madurar, aprender, comprender los contenidos por la forma en cómo le preguntan a la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial les va a responder. Cuando ustedes redactan su argumento, priorizan el orden de sus premisas, si ustedes esas premisas las presentan como sentencias totales o si las presentan como supuestos o como datos respaldados por información o por datos cualitativos y cuantitativos, aun cuando se los dé la inteligencia artificial, es mi responsabilidad identificar que ustedes están haciendo una investigación del tema que se está abordando, más allá de solo preguntarle de manera directa a Siri o a quien sea,
Alexa, a quien quieran, a quien tengan a la mano, para que les responda la pregunta. Esa también es mi responsabilidad como su docente y como su asesora metodológica en estas materias, en esta UCA, de alcanzar a ver, ¿sí? Entonces, para las próximas tareas, también pensando en esto, en estas condiciones, pues ustedes tendrán que definir temas, tendrán que definir problemas, actividades, a analizar bajo los próximos supuestos de los siguientes módulos. Y ahí sí no creo que más de 2 personas vayan a hablar o vayan a escoger el mismo problema. Entonces ahí tendrán que vérselas cada quien con la inteligencia artificial y cómo le preguntan. Y entonces ahí efectivamente tendrán que desarrollar por su cuenta estas habilidades, estas competencias de saber cómo aprovechar para su aprendizaje a la inteligencia artificial. Y también estuvo el otro caso, el extremo. No recuerdo si fue con el grupo de ustedes o fue otro grupo. También hay personas que les ha costado, por ejemplo, mucho trabajo redactar los argumentos, ¿no? Y situar las premisas en el nivel que corresponde, describir las evidencias y marcar las conclusiones. Ay, pensé que tenía la cámara encendida y no, perdón. Entonces, para esas personas que aún les cuesta todavía más trabajo poder pasar lo que piensan a blanco y negro, como decimos coloquialmente, o sea, a redactarlo, también hay otros ejercicios sugeridos, ¿no? De que comiencen a redactar sus ideas en pequeñas frases. Por muy elemental que suene, hay personas a las que les es muy difícil aterrizar el pensamiento con la palabra y no solamente con la palabra como la voz, sino también con la palabra escrita. Eso definitivamente también tiene que ver con los hábitos de lectura, ¿no? Entonces también por eso hubo personas a las que les recomendé como parte de un ejercicio permanente que lean en voz alta, que se lean en voz alta, para que haya un ejercicio también entre su cerebro, su articulación bucal, pero que también derive posteriormente en su articulación escrita, ¿no? Tenemos que comenzar a generar esas habilidades todavía con mayor fluidez, ¿no? Porque también en esta diversidad de lo que somos las personas, pues hay quienes tienen mayor facilidad y quienes tienen menos aptitudes o que incluso les da pánico escénico, ¿no? Para escribir. Bien, si no hay nada más que comentar, podemos ahora sí iniciar con nuestro módulo 2. ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿No? ¿Avanzamos? Una manita por ahí ayudaría. Hay que interactuar un poquito más en la sesión síncrona también. Gracias, Guadalupe. Sí, Mayra, maestra, Tonantzin, gracias. Berta y Santos, ojalá nos acompañen de manera más activa en la sesión. Bien, continuamos entonces. Nuestro módulo 2 lleva por nombre Pensamiento complejo en red y rizomático y tiene como propósito ahora que desarrollemos la capacidad de pensamiento complejo, pero también en red y también rizomático, con el fin de que fomentemos, que vayamos generando poco a poco nuestras habilidades para tener un pensamiento crítico, que también tengamos autonomía reflexiva, que no dependamos de lo que nos dicen, ni yo como su docente, ni lo que leemos, sino también no es que asumamos esa responsabilidad en nuestra reflexión, también en nuestra estructura valoral y ética,
pero que además tenga una característica humanística, para que podamos abordar la complejidad de la realidad y también podamos generar soluciones que sean innovadoras, para los problemas actuales, ¿no? Y recuerden que estamos teniendo como incidente crítico o como estudio de caso que nos va a acompañar durante toda la UCA al cambio climático. Bien, ¿cuáles son los puntos de nuestro módulo 2? Son 6 puntos. El primero es el de las nociones del pensamiento complejo, o sea, que no nació la categoría o el concepto de pensamiento complejo una vez y ya, sino que viene de toda una historia de avances en las distintas disciplinas científicas. El segundo punto es el de problema y problematización. Un tercer punto es el aprendizaje en red, el aprendizaje rizomático y el aprendizaje conectivista. Y cuáles son las mejores estrategias de aprendizaje para estos tipos, valga la redundancia, de aprendizaje, para estos tipos de aprendizaje. Posteriormente, como punto 4, tenemos qué es el pensamiento crítico propositivo, cuáles son sus características generales. ¿De qué hablamos en el punto 5? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la autonomía reflexiva con perspectiva humanista? Y finalmente, las habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas que nos pueden ayudar a efectivamente reforzar nuestro aprendizaje desde el pensamiento complejo, sea a través del red, rizomático o conectivista? Y con eso cerramos nuestro módulo 2. Bien, sobre el primer punto, nociones del pensamiento complejo, en nuestro contenido nuclear se abordan las nociones desde varios autores, ¿no? Varios autores dentro de las ciencias sociales y de las ciencias biológicas, ¿no? Bateson es un biólogo, que él comenzó perfilando la teoría de sistemas y es considerado uno de los pioneros o de los padres de la cibernética. Él comenzó a hablar desde la teoría de sistemas, bueno, de estos elementos que comenté al principio, ¿no? De que los sistemas pueden ser abiertos, cerrados, están compuestos por distintos o los integran distintos componentes o elementos que interactúan y que generan nuevas estructuras, ¿no? Eh, y por otro lado, tenemos también a Edgar Morin, que él es como el iniciador o el principal proponente, filósofo francés, que todavía vive, ya cumplió 104 años el hombre. Este, Nos propone al pensamiento complejo como un nuevo paradigma, una nueva forma de revisar, de analizar y de conocer el mundo, la realidad, y de un método que es un antimétodo, o sea, que no se pelea con el método científico, pero que sí lo trasciende para aceptar las contradicciones, las indeterminaciones, de los procesos que ocurren en la realidad, ¿no? Estamos hablando de la incertidumbre, y de todas estas formas en cómo los sistemas abiertos, al entrar en interacción con otros elementos, pueden tener propiedades emergentes que hacen que el sistema inicial cambie a una nueva condición, ¿no? Todos estos elementos que vimos en el módulo anterior. Y bueno, ahí Morín en todos estos años que ha estado contribuyendo con su pensamiento y su ética al fortalecimiento de este paradigma de la complejidad, pues ha contado con varios colaboradores, acompañantes de sus trabajos. Uno de ellos fue este otro francés, Lemoine, un ingeniero, mm, que también trabajó mucho
desde la teoría de sistemas y que junto con Morin propusieron la epistemología constructivista, partiendo de que el constructivismo, mejor dicho, que el conocimiento es algo que se construye en la interacción con los otros elementos que componen el sistema. El conocimiento no es un proceso aislado y encerrado, por el contrario, el conocimiento es producto de las interacciones. Y también en esta evolución de cómo conocemos, por allá de los años 70, un biólogo chileno, Alberto Maturana, él fue quien acuñó el término para describir una propiedad de la vida o de los organismos vivos, que vayámonos a pensar en una célula, los organelos de una célula están divididos o separados del resto de los otros intersticios de las otras células a través de una membrana, ¿no? Entonces, esa membrana, que además es semipermeable, tiene la capacidad de decidir qué pasa, qué entra, qué atraviesa la membrana y qué no atraviesa la membrana. Esa capacidad de decidir que tiene esta membrana semipermeable ayuda a que la célula o el organismo vivo, conjunto de células, tenga la estructura que tiene. Entonces, esa es una característica a lo que Maturana llamó autopoiesis, que es la capacidad del propio organismo para conservar su integridad, para conservar su estructura, a pesar de que al interior ocurran otros cambios y a pesar de que se siga teniendo cierta relación con con el entorno exterior, ¿sí? Espero no haberlos hecho más pelotas, pero bueno, para resumir, la autopoiesis es la propiedad de los organismos de conservar su estructura, que les permite continuar, ¿sí? Y es esa propuesta de Maturana y de Varela, dos científicos chilenos, Luhmann, sociólogo alemán, la retoma y se la trae a los sistemas sociales complejos. No sin cierta resquemor por parte de Maturana, quien nunca estuvo de acuerdo en que se utilizara de esa manera el concepto, o sea, que se jalara hacia las ciencias sociales, pero bueno, pues tampoco fue algo que se impidiera, ¿no? Entonces, bueno, Luhmann lo retoma, lo trae hacia las ciencias sociales, específicamente a la sociología, y entonces desde ahí Luhmann propone en sus teorías a los sistemas sociales como sistemas contingentes, autopoéticos y autorreferenciables, ¿no? Es decir, que son capaces de guardar, igual que como ocurre con una célula, su propia estructura, ¿no? Para continuar. Y por tanto, son referencia de sí mismos, o sea, se autorrefieren, ¿no? Se autoalimentan. Así, con todas estas aportaciones desde las diferentes ciencias, se ha ido abrevando esta noción o esta gran idea de lo que es la complejidad, que se comparte, digamos que en tres grandes grupos de ideas. Una que es el pensamiento sistémico u holístico,
que integra o que su gran diferencia con respecto del pensamiento complejo y de las ciencias de la complejidad, que son estos otros dos grandes grupos conceptuales, es que incorpora como en un primer plano la dimensión espiritual y la conexión con macroentidades, entendiéndolas también como entidades vivas, ¿no? Y entonces, de ahí que el holismo sea como la perspectiva desde donde se habla, por ejemplo, de la Tierra como un ser vivo, ¿no? Como la teoría de Gaia, no sé si la hayan escuchado hablar ustedes, que roza un poco también como con la cosmogonía de nuestras mayoría, la mayor parte de las culturas originarias de todo el mundo, ¿no? Al hablar en su referente con la madre tierra. Y por otro lado, tenemos a las ciencias de la complejidad, ¿no? Que las ciencias de la complejidad lo que hacen es, sin romper con el método científico y con la racionalidad positivista, aplican los nuevos conocimientos y dan lugar a nuevas ciencias, ¿no? Entonces, de aquí de las ciencias de la complejidad viene todo lo que es la mecatrónica, la inteligencia artificial, el trabajo con autómatas, todos los desarrollos que se dan a partir de la cibernética, ¿no? Y el pensamiento complejo entonces se configura como como la base de un nuevo paradigma para la ciencia, para el conocimiento científico, ¿no? Que tiene aplicaciones, sí, importantes en términos de que nos permite tener un criterio todavía mucho más amplio para el conocimiento, una mayor apertura y también que nos sitúa en el punto de poder aceptar que las verdades que la ciencia va determinando conforme va obteniendo evidencias de ello, no son absolutas, ¿no? O sea, que la vida, el universo, el planeta, las relaciones sociales, todos los aspectos están en constante evolución, en constante cambio, en constante movimiento, y por tanto lo que vamos aprendiendo, lo que vamos conociendo, es pertinente para un momento dado. No son verdades absolutas, universales. Y si llegan a tener esa categoría de verdades universales, son solo para ese momento hasta que cambian las condiciones, ¿sí? Eso puede ocurrir en un mes, en 3 años, en 20 años, en 2 siglos, ¿no? Pero en algún momento las condiciones que dan cuenta de esa verdad van a cambiar, porque todo se sigue moviendo, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Compañeros, compañeras? Muy bien, No, continúo maestra, entonces. gracias. Bien, entonces, este segundo esquema lo que hace es juntar todos estos elementos que les acabo de platicar. Entonces, por un lado por eso tenemos como este gran círculo hablando del pensamiento complejo con un montón de aristas ahí. Entonces, ustedes imagínense todas las flechas, los conectores, los vectores de ida y de vuelta en distintos niveles que van a configurarnos el pensamiento complejo y sus principios, ¿no? Y entonces, todas las categorías conceptuales que hay afuera, bueno, pues por un lado tenemos, a partir como del pensamiento complejo, hablamos de los sistemas abiertos, que los sistemas vivientes, es decir, los seres vivos de este planeta, somos sistemas abiertos que eh, todos estamos integrados por diversos componentes en distintos niveles de organización, con distinta jerarquía de organización, algunos más sencillos, algunos más complejos, y que siempre estamos en contacto con un contexto, con un ambiente que nos permite ser y estar, pero que somos influenciados por ese ambiente, pero que también
nuestra existencia va a influenciar a ese contexto, ¿no? Y que siempre estamos en un proceso de equilibrio y desequilibrio, ¿no? Este, y de ahí nos vamos entonces en estos procesos de equilibrio y desequilibrio, eh, en este intercambio con nuestros contextos, con nuestro ambiente, tendemos más hacia el equilibrio, hacia la entropía o al orden, vaya, o al desorden, a la negentropía, ¿no? Pero también entre orden y desorden hay procesos de equilibrio o de compensación que permiten que los sistemas vivos nos auto, como nuestra propia capacidad, eco en términos del contexto de la casa, lo eco, ¿no? No crean que se refiere únicamente a las ciencias naturales y a salvemos la ecología y el medio ambiente limpio. No, lo eco tiene que ver con el contexto en el que nos situamos y la organización interna y externa que tenemos, ¿no? Entonces, esta autoecoorganización es un equilibrio entre los niveles de entropía y negentropía, entre orden y desorden, equilibrio y desequilibrio, ¿sí? Y esto es lo que entonces Maturana, como propiedad de la vida, hablaba de la autopoiesis y que, bueno, Luhmann luego se jaló para los sistemas sociales. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, hablando del problema y la problematización, cuando hablamos de los problemas, lo normal, lo común, o estamos acostumbrados a pensar en un problema como algo que necesita una solución. Un problema como una condición negativa, como algo que está afectando a un sistema, a un ser, a una familia, a un país, ¿no? Esos son los problemas, condiciones negativas que se tienen que resolver de alguna manera. Mm. Entonces, desde nuestra UCA, estamos retomando al Lara y colaboradores, donde proponen que un problema en realidad puede tener un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo es el hecho tal y como ocurre, como aparece en la naturaleza, en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en el contexto que hablemos. Y el elemento subjetivo, que tiene que ver con el cómo nos impacta a las distintas personas que estamos involucradas o en contacto con ese problema, con esa condición negativa, ¿sí? Entonces, desde la complejidad, asumimos los problemas no como cosas que necesitan ser resueltas o como condiciones, en el contenido nuclear hablan de obstáculos, ¿no? Sí, yo aquí menciono también problemas como condiciones negativas en el sistema. Desde la complejidad, esos problemas dejan de tener esa cualidad de condiciones negativas o de condiciones que tienen que ser resueltas para ser solo fenómenos que ocurren en el sistema, que emergen de pronto de la interacción que hay entre los distintos componentes del sistema o elementos del sistema, que pueden ser los actores, que pueden ser las dinámicas que se generan entre actores y los distintos factores o elementos que conforman el sistema y que no estaban presentes y de pronto emergen, ¿no? Cambiando la estructura del sistema.
Entonces, estas condiciones, estas nuevas condiciones, lo que tienen como característica es que en un primer momento lo que generan es desorden, o se muestran como fuera del orden del sistema. Por eso se dice que son desordenados, ¿no? Y no están definidos porque no sabes en realidad cómo están impactando de un lado o al otro, o como en una mesa de billar, ¿no? O sea, que tú le tiras a las pelotas y cada una se va por distintas bandas. Puedes inferir, hacer un cálculo matemático dependiendo de cómo vas a golpear a a la pelota, a la blanca, para que ésta impacte a las demás y haya una diáspora con cierto orden. Pero aún así, en el momento en que tú golpeas el taco con la pelota, si ya hay una ligera variación en la inclinación del taco, en la fuerza que imprimes al taco, la colocación que tiene tu cuerpo, todos estos elementos van a generar que la trayectoria de las pelotas también se modifique, tenga muy sutiles cambios que al momento de golpear se pueden expresar de maneras completamente distintas o con algún rango de diferencia de lo que tú te habías imaginado o lo que tú habías proyectado al golpear esas bolas de billar, ¿no? Entonces, todos estos elementos son los que se van amalgamando para que hablemos entonces desde el pensamiento complejo, no de la definición de problemas, sino de la problematización de la realidad. El ejemplo que nos ponen, regresando al cambio climático, es que generalmente cuando hablamos del cambio climático, de sus causas y de sus consecuencias y de sus soluciones, muchas veces, o lo más socializado, lo más masificado, la información más circulada, es la que se ofrece desde, los países desarrollados, o incluso desde las empresas, de energías limpias. Este, y también de eso me di cuenta en sus respuestas, ¿no? De a quién le hacen caso las personas que le preguntan a la inteligencia artificial. Y te puedes dar cuenta cuando es el dato de una empresa de energías limpias la que responde por el tipo de respuesta que te da, que tiene que ver exactamente con este tema, chicos, chicas, por cómo definimos el problema o los problemas que ocurren en la realidad en el pensamiento lineal convencional o cómo problematizamos la realidad desde el pensamiento complejo. Y aquí, cuando solamente se habla, por ejemplo, en sus respuestas, revisen ahora sus respuestas de lo que enviaron en el módulo uno y vean cómo esta noción de responder solo desde las comunidades que tienen pocos recursos, para el caso de la pregunta número uno, de las diferencias culturales y socioeconómicas, en donde nos enfocamos en describir que las comunidades con menos accesos a recursos, pues sí pueden rechazar o pueden no hacer un buen uso de la tecnología, o porque no la conocen, porque va en contra de sus principios, porque tal y tal, ¿no? Pero ¿y por qué no hablamos de los niveles de consumo de recursos en general, incluyendo las tecnologías convencionales que se utilizan no solamente en los países desarrollados, sino también en los grupos sociales con mejor solvencia económica?
y que se supone que tienen mejor educación, ¿sí? ¿Por qué no se habla del consumo energético? Y no solamente estoy hablando de luz eléctrica, sino también los aires acondicionados, sino también la tecnificación de prácticamente todas las labores domésticas, ¿no? Este, que eso, al momento de hablar del cambio climático, cuando estamos diciendo, cuando muchos de ustedes responden, y entonces las comunidades o los sistemas sociales con menor acceso a recursos son los que pagan la mayor cuenta cuando se habla de la brecha tecnológica y de cómo mitigar o adaptarnos al cambio climático. Sí, es verdad, pero no estamos diciendo lo otro. No estamos diciendo cómo entonces los otros países desarrollados con respecto de los países no desarrollados o con muchos problemas económicos o con problemas de desarrollo o subsumidos no se han podido desarrollar porque los desarrollados lo que han hecho ha sido extraer los recursos de los otros países y en eso basan su economía. Entonces, cuando vamos a Europa, nos maravillamos en París de todos esos mármoles blancos y qué hermosas ciudades y qué hermosas las fachadas de todos los museos y demás, pero se nos olvida que todo ese mármol viene de África. O cómo el consumo de energía fósil, cuando hablamos ahora de la conferencia de las partes, se hace un acuerdo de que todos los países tienen que reducir su consumo de energía fósil. Entonces aquí estamos nosotros preocupadísimos, agobiadísimos, aquí nosotros 5 personas, por no usar tanto nuestros carros, no consumir gasolina, buscando a ver si nos alcanza para dar un enganche y comprar a lo mejor un auto eléctrico. No, pues ahora me voy a comprar uno de esos patines del diablo eléctricos o una bicicleta eléctrica para ya no estar utilizando transporte que se alimenta con gasolina, etcétera, ¿no? Y ya no voy a usar popotes y etcétera. Cuando la suma de todo nuestro gasto energético como población en términos domésticos es mucho menor que el gasto energético que tienen ciertos sectores industriales. Entonces, cuando hablamos de las causas y de las consecuencias del cambio climático, hay que ver precisamente ese gradiente de diferencias que está involucrado en el fenómeno. El cambio climático no solamente, o sea, sí, se manifiesta como un incremento de las temperaturas y como un desorden, un desequilibrio en los procesos geológicos, biológicos y químicos de la Tierra, derivado del calentamiento. También tienen expresión, o sea, este cambio climático también se expresa o se va a manifestar de manera diferenciada en todos los sectores de la vida humana, también dependiendo de qué humanos o ubicados en qué lugares estemos esos humanos, esas personas humanas, ¿sí? Entonces, está muy padre hablar de diseño bioclimático cuando, pues, mis abuelos tienen su casa de adobe, ¿no? Debemos de tener. Ahí es donde la inteligencia artificial, si no le sabes preguntar, porque no has podido introyectar las sutilezas de la información y de nuestros nuevos conocimientos, la inteligencia artificial te va a dar solo lo que le preguntes. Y si le sigues preguntando en una relación lineal, eso es lo que te va a dar como respuesta. Y eso es lo que ahora nosotros vamos a revisar, ¿vale?
¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Entre problema y problematización, problema, relaciones lineales, problematización, relaciones complejas. Adelante, Berta. Perdón, abrí mi micrófono. Yo tengo una pregunta No te escucho, sobre... Berta. ¿Ya me escucha? ¿Me escucha? No, ¿verdad? Ya. Tengo una pregunta sobre la problematización de la realidad. Adelante. Por ejemplo, esto que estamos viendo en la clase, como usted nos lo comentó, no sé cómo se llama en Brasil lo que se está sucediendo sobre el cambio climático. La COP, ajá, es la conferencia de las partes. ¿Ellos también lo ven desde esta perspectiva o lo ven desde una perspectiva lineal? En estos momentos, la COP está, o sea, durante muchos años la COP fue más desde una perspectiva lineal. Pero a partir de el acuerdo de Iguazú, que fue hace como 2 o 3 años, y la propia demanda ante la ONU de todas de toda cómo se ha exacerbado el problema o la problemática del cambio climático, ahora se han generado también nuevos espacios para la comprensión del problema y aunque no lo digan formalmente de, lo estamos analizando desde la complejidad, sí lo están haciendo pues, obligadamente, pues porque no podemos seguir abordando un problema multifactorial con distintas cargas para los distintos lugares del mundo, de manera lineal. Pues se han visto obligados, o sea, la ONU se ha visto rebasada porque finalmente la conferencia de las partes también es una iniciativa que se medio lleva desde la ONU, y se ha tenido que avanzar en eso. Y entonces hay ahora muchos estudios, mucha evidencia científica que se ha elaborado igual desde las relaciones lineales, pero también que se comienza a presentar y que se comienza a atender en materia de políticas públicas desde un enfoque de complejidad. Estamos justo en el momento yo no diría de la transición, pero sí de asumir también la complejidad de los problemas, ¿no? De los problemas ambientales, en este caso del cambio climático. No todo es desde la complejidad, hay muchas cosas que siguen funcionando desde el pensamiento lineal, pero ya se incorpora, pues, ¿no? La complejidad. Por eso no me atrevo a decir que estamos en la transición, sino que porque no sabemos si efectivamente vamos a lograr dar el salto hacia la complejidad y dejar de lado el pensamiento lineal o las relaciones lineales en las causas y consecuencias y soluciones. Yo creo que y espero también que ambas partes se continúen acompañando. Pero ahorita ya están las dos presentes, ¿eh? En la conferencia de las partes actual, sí están presentes las dos formas. Gracias. De nada, Berta. ¿Alguien más? ¿No? Entonces continuamos. Tonantzin, adelante. Bueno, la mía es un poco, mi duda es un poco más básica. So- Solo es como ver si me quedó claro qué es Mm, problema y qué es problematización. El ujú, problema es algo que pues es evidente que nos afecta, ¿no? Por ejemplo, aquí afuera de mi calle, que hay un bache, pues nos afecta, ¿no? Eso es un problema. Existe, está ahí, lo vemos y eh, va a afectar. Y la problematización es algo que puede ser que me afecte a mí, pero a mi vecino no. Y o a lo mejor es, no sé, mi calificación, yo saqué 7 y
a lo mejor para un compañero que sacó 5 es como de: "Ah, no manches, pasaste", ¿no? Y para mí Ujú. es como de: "Sí, pero yo quería un 10". Y entonces es más relativo, es más, a lo que nos pasa como personas. De alguna manera sí, pero mira, la diferencia en realidad está no en qué tan directa o indirectamente te implique de manera subjetiva, o sea, sí tiene que ver con eso, pero no es lo único. O sea, el problema es algo que está mal. O sea, tú le asignas una cualidad de, de una condición negativa, algo que no está funcionando adecuadamente. Ese es un problema. Efectivamente, un bache ahí afuera de tu calle, de tu casa, es un problema, ¿no? Efectivamente. Si hablamos de una problematización, la problematización no asigna una cualidad de si es una condición negativa o si es una condición positiva. Es una condición que emerge y que desequilibra el orden del sistema. Ese desequilibrio en algún momento ya se verá según sus consecuencias si ese desequilibrio tiende hacia lo negativo o si ese desequilibrio tiende hacia lo positivo. Negativo o positivo para quién? Para el sistema. Positivo o negativo para quién? Para las personas, para el grupo, para la familia, ¿sí? Para la sociedad o para el grupo social. En el mismo ejemplo del bache, una problematización sería ver más allá del bache, ver la infraestructura urbana de tu cuadra. Si hay más baches, para empezar, si está el servicio de drenaje, si tienes por dónde pasan los cables eléctricos o los cables de la fibra óptica, si hay alumbrado, ¿sí? Eso sería como la problematización, o sea, ver más allá de solo la condición inicial negativa, que es el problema. ¿Sí? ¿O te hice más pelotas? No, sí creo que me quedó un poco más claro. Entonces, la problematización es el simple cambio en lo que de lo que se puede considerar la normalidad, Exacto. pero de ahí emerge todo lo que puede ser bueno o malo. O sea, tú tuviste un hijo, ¿no? Pues ya si te salió enfermizo, pues qué mal, pero qué tal y no te salió enfermizo, pues qué bien, ¿no? Pero el cambio es que ya lo tuviste. Exactamente, el cambio es que tuviste un hijo, ¿no? Sí, pero fíjate, no es fácil, ¿eh? Tonantzin, no es fácil, pero por ejemplo, cuando hablamos de la normalidad, pensemos en una gráfica donde tenemos el eje de las X en la línea horizontal y el eje de las Y en la línea vertical, ¿no? Entonces, una campana normal, pensemos una campana como un sombrero que tiene una curva, y luego discúlpenme porque no soy yo tan habilidosa, pero aquí tendría que estarles dibujando la campana. Entonces, la normalidad es, o hablamos de la normalidad, cuando la mayor parte de los fenómenos o de los casos ocurren en un solo segmento, que es en la curva superior de la campana, ¿no? Y entonces cuando tú trazas ahí dos líneas imaginarias, a esa parte donde se ocurren la mayor cantidad de los fenómenos, le llamamos lo normal o la normalidad. Y las colitas de la campana, que es donde están los menos, son los eventos atípicos o anormales del sistema o de la cosa que se esté estudiando, ¿sí? Pero, escuchen esta parte, por favor. El hecho de que estén en las colas no quiere decir que no formen parte del sistema. Si lo trasladamos, por ejemplo,
Me voy a implicar aquí. Por ejemplo, cuando hablamos de la comunidad LGBTQ+, más, dicen, no, pues es que eso no es normal. Olvidémonos de los juicios de valor y de la moral. Hablémonos en términos lineales de la estadística descriptiva, ¿no? Eso no es normal porque no está en la campana de Gauss, o sea, no está porque no está en la curva de la normalidad, no está donde estamos la gran mayoría de las personas. Son muy poquitas las personas que son lesbianas, gays, transgénero, transvesti, intersexual, etcétera, 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 ¿no? Sí, pero sin embargo existen, forman parte de las distintas formas de vida de los seres humanos. Están en las campanas de Gauss, perdón, en las colas de la campana. No están en la curva de la normalidad, pero están en las colas. Entonces forman parte del fenómeno, aunque no sean lo normal. Eso hablando del pensamiento lineal. Hablando del pensamiento complejo, el pensamiento complejo no hace relaciones directas causa-efecto. El pensamiento complejo lo que hace es complejiza. Cuando revisas los fenómenos que se dan en la realidad, no identifica problemas. Lo que hace es que problematiza. No identifica condiciones negativas como problemas, sino que revisa las emergencias, como tú lo dijiste, que alteran el sistema. Para bien o para mal, eso se verá después. ¿Vale? Sí, ok, muchas gracias. De nada, Tonantzin. Bien, ¿seguimos? Ay. Bueno, y precisamente de lo que estábamos hablando hace un momento, esto de qué hablamos cuando hablamos de un objeto de estudio problematizado, tiene que ver con esto que con esto que preguntaba Tonantzin. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del cambio climático, por lo general, lo que estamos acostumbrados a conocer es que el cambio climático se ha dado como una consecuencia de nuestro consumo de energía fósil y por los gases de efecto invernadero, lo que ha provocado que se caliente nuestra atmósfera, ¿no? Y que eso ha tenido un montón de efectos en el medio ambiente, generando mayores huracanes y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces habla de todas las consecuencias que hay en términos ecológicos, de cómo se rompe el equilibrio ecológico, y habla también como de todos los efectos dañinos que tiene con las sociedades humanas, ¿no? Con las inundaciones, con la alteración de los rendimientos productivos de los distintos cultivos, también de la producción de los hatos ganaderos, etcétera, ¿no? Pero nunca habla o nunca se nos dice de manera explícita que eso también está relacionado con las formas en cómo se extrae y se consumen recursos de manera diferenciada entre los países y entre los grupos sociales. Y esa también es una causa de primer orden. Pero esa causa no se pone bajo tela de juicio, ¿no? Y entonces se nos endosa a todas las personas, independientemente de tu grupo socioeconómico y de tu cultura, pues que todos tenemos que hacer algo para prevenir y para combatir y para disminuir los efectos del cambio climático. Está bien, por supuesto, es una responsabilidad de todas las personas en el mundo, pero también habría que reconocer que esa responsabilidad es diferenciada. Y la única forma de poder llegar a esas nuevas maneras de ver el problema o la condición negativa es a través de problematizar el fenómeno que es el cambio climático, ¿no?
ver todas las aristas, todas las dimensiones que intervienen, para entonces comenzar a escudriñar todos estos elementos y hacerlos evidentes y traerlos a colación para que efectivamente también realicemos cosas que ataquen esas o que efectivamente incluyan elementos para resolver esas otras condiciones que no fueron visibles en un análisis normal del cambio climático, ¿no? En un análisis lineal del cambio climático. ¿Hasta aquí alguien alguna pregunta? Estamos a 15 minutos de terminar la sesión. Apenas damos en el apartado 2.3 y si mal no recuerdo, nuestro módulo 2 termina el día Domingo, si no me equivoco. el domingo 23, ¿verdad? Ajá, el domingo 23. Bien, ¿les parece entonces que veamos rápidamente ahorita lo que es el aprendizaje en red rizomático y conectivista, para que entonces puedan realizar su actividad auténtica, su primera tarea auténtica y su primer foro de reforzador del aprendizaje? Rápidamente, aprendizaje en red. Lo que todas las personas hacemos cuando queremos hacer algo, ¿no? Ay, a ver, busca un tutorial en YouTube para aprender a limpiar el tambo de la lavadora, ¿no? Y entonces buscas tu tutorial de YouTube. O sea, el aprendizaje en red es un aprendizaje en el que las personas que participan intercambian conocimientos, intercambian habilidades y se resuelve una condición, ¿no? Y utilizas obviamente las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso la Internet y la plataforma YouTube, ¿no? Y hay muchas otras plataformas que ustedes mejor que yo conocen. Entonces hay ahí un intercambio de información, de datos, se parte de un problema sentido, ¿no? Lo que buscas es una manera mucho más fácil, práctica y que esté cercana a ti de resolver el problema. Obviamente hay mucho que se mueve desde el dominio empírico, el dominio práctico de las cosas, y que por supuesto pone en juego otro tipo de inteligencias que no tienen que ver con las convencionales de la formación escolar, ¿no? Y por supuesto hay un proceso de reflexión, pero que no es tan consciente todavía, ¿no? Y por eso, en cuanto a la interacción desde la plataforma en red, atrás, pues obviamente hay todo un diseño tecnológico para que todas estas condiciones sean posibles, para que efectivamente las personas usuarias y las personas que suben contenidos puedan tener como todos estos tipos de interacciones, ¿no? Nuestra clase es simplemente, ¿no? Que haya la posibilidad de que podamos generar en la plataforma un espacio para colgar videos que tienen que ver con nuestra clase para que posteriormente quien no haya podido asistir a la sesión lo consulte si quiere, ¿no? Y entonces, pues el aprendizaje en red tiene básicamente 4 grandes características que, bueno, que son espacios de interacción, de interactividad digital, ¿no? Que el conocimiento es a través de mucha colaboración entre las personas que
que presentan el contenido y las que lo demandan también, ¿no? Y que se hacen, por supuesto, un montón ahí de preguntas o foros, ¿no? De a quién le sirvió, qué no le sirvió, ay, eso que dijiste no es cierto, yo lo intenté y me corté 3 dedos, no sé, ¿no? Todos este tipo de elementos, pero sobre todo que se da en espacios no formales, o sea, no es una educación formal. No te van a dar una constancia, eh, por haber aprendido a limpiar los motores de las lavadoras, por ejemplo, ¿no? Pero ya lo sabes hacer. Mm. Por supuesto, el aprendizaje en red también es muy útil o ha resultado muy útil, sobre todo pues ahora con todo este contexto de la pandemia, que lo retomamos muchas instituciones escolares de todos los niveles, ¿no? Y pues aquí estamos nosotros en el propio sistema a distancia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Nada más que no solamente tiene que ver con subir contenidos a la plataforma de YouTube, ustedes tienen que realizar muchas otras actividades, nosotros también como docentes necesitamos hacer todavía otras actividades para que entonces el aprendizaje no solo sea en red, o sea, sí tiene un proceso de aprendizaje en red, pero también tiene otro momento de aprendizaje rizomático y tiene otro momento de aprendizaje conectivista, ¿no? Nosotros como Universidad Nacional Rosario Castellanos. ¿Aquí vamos bien? Como sea, ya saben, ustedes que la presentación se las voy a compartir, por el peso, se las voy a compartir en sus correos electrónicos o en una carpeta Drive que voy a generar exclusivamente para cada grupo, ¿no? Para ustedes en este caso. Bien, el aprendizaje rizomático. El aprendizaje rizomático, para empezar, un rizoma. Un rizoma, los rizomas vienen de la raíz, de raíces, tal cual como pensemos en la raíz de cualquier planta, de cualquier árbol, y consideremos entonces que los rizomas son un conjunto de raíces, son varias raíces. Entonces, en este caso, el conocimiento o el conocimiento que obtienes o que se obtiene desde la perspectiva rizomática es un aprendizaje que no es lineal y no es jerárquico. Y que se puede abrir en prácticamente cualquier dirección y no tiene un centro fijo, ¿no? Entonces, sabemos en dónde comenzamos, pero no sabemos a dónde nos va a llevar ese conocimiento, en qué punto vamos a terminar, ¿no? O sea, no hay control sobre el proceso. ¿Por qué? Pues porque podemos entrar en contacto con un montón de otros factores, otros eventos, otras personas, ¿no? Que nos van llevando a una cosa, a otra, otra. Y eso nos permite entonces ir integrando conocimientos de diferente naturaleza, de diferente orden, de diferente nivel jerárquico también. Por eso no tienes control de a dónde te va a llevar, ¿no? Metodológicamente, puede ser un problema para la mayoría de las personas precisamente por esta condición de que no hay un control, ¿no? Entonces, no puedes revisar en dónde comienza, en dónde acaba y por tanto no lo puedes calificar. Sin embargo, en esto de las múltiples inteligencias, pues hay personas que así aprenden más fácilmente, se dejan llevar. Y ahí la gracia está en ayudar o en intervenir como acompañantes o tutores docentes para ayudarles a regresar al punto ya no de inicio, sino en el punto donde se separa para que retome ahí y vuelva a ser otro rizoma, no importa, y siga avanzando y lo volvamos a regresar, ¿no?
Obviamente eso es muy difícil de llevar en procesos formales, en procesos escolarizados. Entonces el aprendizaje rizomático es mucho más, pues libre en proceso o que se lleva a cabo más en procesos no formales o informales, ¿no? Procesos informales, el conocimiento cotidiano, los aprendizajes cotidianos en la familia, en el pasillo de la escuela, en la plaza pública, ¿no? En nuestra interacción cotidiana con otras personas o con nuestros contextos, con nuestras mascotas, ¿no? Y en procesos no formales, pues, por ejemplo, cuando estamos trabajando, entre pares, ¿no? Pero que no estamos en un proceso formal escolarizado, ¿no? Bajo un seguimiento con una escala de evaluación, y que nos va otorgando ciertos grados de competencia o de suficiencia académica, ¿no? Pero es también un tipo de aprendizaje, pues, que se apoya mucho, obviamente, en todos los principios del pensamiento complejo. Pues, de hecho, de ahí viene, ¿no? Este, y bueno, luego tenemos el aprendizaje conectivista, que como su nombre lo indica, pues de lo que se trata es de conectar. Entonces, aquí en el aprendizaje conectivista, lo que dejamos de tener es igual un conocimiento jerárquico, ¿no? De causa, efecto, solución. No solamente es que sea lineal, sino que además es jerárquico, vertical. O sea, comienza en un lugar y termina en otro lugar, ¿no? El aprendizaje conectivista, ¿no? Es más de tipo, emergente, está complejizado, interactuamos con un montón de elementos y de componentes del sistema y de otros sistemas, o sea, nos conectamos, pero aquí sí hay un control o hay una intención de control de a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos obtener o qué es lo que queremos descubrir, ¿no? Hay una distribución horizontal de los conocimientos, ¿no? Todo se comparte, y se realiza a través de múltiples espacios o modos, ¿no? O sea, puede ser presencial, semipresencial, modular, a distancia, se pueden utilizar sesiones síncronas, obviamente, y haces intercambios no solamente persona a persona, sino incluso persona-tecnología, ¿no? Desde técnicas de aprovechamiento, como también aprendizaje mediado por los entornos virtuales, ¿no? Por ejemplo, cuando estás hablando con la máquina o cuando te hace el examen una máquina, ¿no? Le apriete usted la opción número 1 si considera tal, ¿no? Todos esos elementos entran en acción para que efectivamente nuestro aprendizaje abreve de todos estos elementos, sean tecnológicos, sean humanos, sean en red, y que formen parte del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué características o qué ventajas nos permite el aprendizaje conectivista? Pues bueno, para empezar, nos permite estar en activo, ¿no? Este, ejercitando nuestro pensamiento, nuestra capacidad reflexiva, y eso también nos permite acceder a nuevos conocimientos y también a estar actualizados de manera permanente, ¿no? De manera continua. Obviamente es un aprendizaje que puede estar tutoreado, puede estar acompañado, pero prácticamente toda la responsabilidad del proceso educativo, del proceso formativo propiamente, recae en la persona que está aprendiendo. Por eso se dice que es un aprendizaje autónomo y autodirigido, autogestivo, ¿no? También, porque tú te vas generando, vas identificando las herramientas que necesitas dominar, las habilidades que necesitas, obtener, las capacidades que necesitas desarrollar para continuar avanzando, ¿no?
Obviamente, no es un conocimiento en solitario, sino que lo vas mediando también en tu interacción con otras personas. Y, y lo que se busca a través de este aprendizaje conectivista es que podamos desarrollar lo que tenemos como pensamiento crítico. Y que a la vez de que sea un pensamiento crítico, también sea un pensamiento propositivo. O sea, no solamente problematizamos la realidad, sino que también generamos propuestas de mejora para las condiciones de esa problematización de la realidad, de cómo llegar a un mejor estadio del sistema, ¿no? Son las 7 de la noche, lo vamos a dejar aquí, compañeros, compañeras, lo retomamos, nos van a quedar 2 puntos por desarrollar. Igual yo les voy a compartir la presentación, lean su contenido nuclear. Si tienen alguna duda, por favor, escriban en el foro de dudas o escríbanme un correo al correo, institucional rocio.rea46@rcastellanos.cdmx.gov.mx. Les voy a compartir en este momento el formulario para su asistencia, para su registro de asistencia, por favor. Y en este momento voy a dejar de grabar. Si alguien tiene algo que preguntar, adelante. ¿Nadie? Entonces detengo la grabación.